Y tenemos ya, son 9:10 de la mañana, tenemos ya en la línea a Santiago Mayor, periodista argentino que está, el autor de este texto del que hablábamos en la mañana temprano sobre la huelga que se está proponiendo, preparando, organizando en Argentina frente a esta reforma laboral. Santiago, bienvenido a Sinsonte. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco cómo está el ambiente, por favor. Santiago dice huelga general en Argentina contra la reforma laboral de Milei. Ya hemos hablado un poco de la reforma, pero cuéntanos un poco lo sustantivo y cuál es el ambiente que está ahorita. Bueno, la situación en este momento es que durante esta semana se va a debatir la reforma laboral en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley ya obtuvo media sanción en el Senado y, según el cronograma, todavía está en debate cómo se va a dar, pero el gobierno pretende discutirlo en comisiones este miércoles, en una comisión que dure 3 horas, o sea, un tiempo mínimo para discutir, un tratamiento express, tratarlo en la Cámara de Diputados el jueves, donde se le puede hacer alguna pequeña modificación, sobre todo en el tema de las licencias por enfermedad. Si quieren, después podemos profundizar en eso, para que luego vuelva al Senado, al recibir modificaciones debe volver al Senado, y sea aprobado la semana próxima. Porque el gobierno de Javier Milei quiere tener la ley sancionada antes del 1 de marzo, cuando el presidente se dirija a la Asamblea Legislativa para hacer la apertura de las sesiones ordinarias del año 2026. En ese contexto es que la Confederación General del Trabajo, la principal central sindical de Argentina, convocó a una huelga general para el día que la reforma se trate en la Cámara de Diputados. Como les decía, no está todavía establecida esa fecha, puede ser este jueves 19, pero también se puede postergar, porque todavía hay negociaciones con distintos bloques dentro del Congreso. Algunos sectores opositores, pero que suelen colaborar con el gobierno, están planteando que es muy pronto tratarlo esta semana, así que quizás se postergue, pero bueno, el gobierno está intentando hacer todo lo posible para que la Cámara de Diputados aborde el proyecto en estos días. En ese marco es que la central sindical va a convocar a la huelga general. Además, las otras 2 centrales sindicales que hay en Argentina, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, ya habían anunciado que iban a parar y a movilizar el día que se trate en el recinto la nueva normativa. Esto es una diferencia porque la CGT no convocó a marchar y esto ha generado ciertos debates dentro del movimiento obrero argentino. Hay sectores que plantean que la huelga debe ser con una movilización para presionar a los diputados y diputadas, pero bueno, en principio estará esta medida de fuerza cuando se trate la ley. Santiago, muchísimas gracias. ¿Qué posibilidades tú ves que haya precisamente de lograr que se detenga la reforma o de que estas manifestaciones tengan un impacto en el Congreso con la aprobación de estas reformas? ¿Qué chances hay? Bueno, para ser totalmente honesto, las chances son pocas. El gobierno tiene una amplia mayoría en el Congreso, no por diputados propios, que incrementó en las elecciones legislativas del año pasado, sino porque hay muchos sectores supuestamente opositores que están bastante dispuestos a negociar derechos conquistados por el movimiento obrero argentino durante décadas, a cambio de algún tipo de prebendas. Digo, esto no es una especulación, es explícito. Hay diputados que responden a distintas provincias, también senadores, que a cambio de presupuesto para sus gobiernos provinciales cambian votos, ¿no? En el Congreso. De todas maneras, obviamente no es lo mismo que esto se aborde sin ningún tipo de presión popular y del movimiento obrero argentino, que, digo, para quienes nos están viendo desde otros países de América Latina, el movimiento sindical argentino es muy fuerte, es muy importante todavía hoy, tiene un peso político en la sociedad argentina muy grande. Entonces, bueno, no es lo mismo que esta ley se trate sin ningún tipo de medida de fuerza que lo haga. Y creo que esa presión es la que eventualmente puede llegar a modificar o hacer repensar a algunos diputados y diputadas su voto y eventualmente
poder frenar o al menos lavar, hacer menos fuerte esta ley, que realmente es un retroceso muy grande en materia de derechos laborales para los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina. Santiago, quisiera que nos resumas un poco para la gente que no ha estado al tanto de lo que hemos ido comentando acá en el programa. ¿Cuáles son los temas centrales? O sea, ¿cuáles son los temas más importantes que tiene esta ley que implican, pues, o que han generado esta reacción? ¿Cuáles son los puntos que está generando esta reacción tan fuerte? Esperamos que sea todavía más fuerte de parte de la población. Bueno, para mí es importante entender que el gobierno de Javier Milei, si bien tiene toda una estética y una parafernalia muchas veces absurda o que puede generar hasta cierta gracia vista desde el exterior, vino a intentar modificar las correlaciones de fuerza entre el capital y el trabajo de la Argentina. Tiene una política deliberada y sin concesiones en contra de los sectores populares y a favor del poder económico y de los capitales concentrados de nuestro país y extranjeros. En ese sentido, esta ley apunta a arrasar con el modelo de negociación colectiva en la Argentina y con su principal herramienta en manos de los trabajadores, que son los sindicatos. En primer lugar, yo destacaría que se propone una transferencia de ingresos muy importante desde la seguridad social hacia las grandes empresas. Esto se hace a través de un instrumento que busca crear esta ley, que es el Fondo de Asistencia Laboral, el FAL, que las empresas van a financiar disminuyendo sus aportes a la seguridad social. Hoy las empresas en Argentina hacen una contribución para la seguridad social. Bueno, esa contribución se va a reducir y va a ir un fondo de asistencia laboral que se va a utilizar para pagar las indemnizaciones por despido. Es decir, se quita dinero al Estado Nacional para poder pagar despidos más baratos, para que las empresas puedan despedir reduciendo los costos. Eso por un lado, se estima que esa transferencia de ingresos equivale a 2.500 millones de dólares anuales. Por otra parte, se busca destruir la negociación colectiva. Como decía, en Argentina se suele negociar por convenios colectivos de trabajo por rama de actividad. Es decir, por ejemplo, los trabajadores del transporte negocian su convenio colectivo, los trabajadores de las fábricas de aceite negocian el suyo, los mecánicos y así. Eso se negocia a nivel nacional a través del sindicato correspondiente, con la Cámara Empresaria. Y ese convenio es el piso mínimo que garantiza derechos y salarios. Después se puede negociar en las distintas empresas o incluso uno como trabajador de manera individual, pero esa negociación nunca puede ser inferior al convenio, siempre tiene que mejorar las condiciones. Bueno, la nueva ley propone que tengan prioridad los convenios por empresa o incluso la negociación individual y que esta negociación pueda ser peor, es decir, pueda garantizar menos derechos que el convenio colectivo general. Entonces, supone una inversión del orden de prioridad del convenio, del contrato de trabajo. Otro punto importante es lo de las licencias que yo les mencionaba anteriormente. Esto fue incluido a último momento, no había sido debatido previamente, se incluyó en la sesión del Senado de la semana pasada, que supone una reducción de las licencias por enfermedad en caso de que el accidente o el padecimiento que tenga el trabajador no haya sido provocado por su tarea laboral. Entonces, por ejemplo, personas con enfermedades crónicas tendrían licencias con menores sueldos de lo que tienen actualmente. Hoy, una licencia por enfermedad cubre el 100% del salario. La nueva normativa plantea reducirlo al 75% o al 50% según el caso. Obviamente este tema generó mucha polémica por su inclusión a último momento, por el carácter burdo que tiene, y el gobierno ya ha salido a mencionar que puede llegar a negociar este tema, buscando algún modelo alternativo. Por esto les mencionaba antes que quizás se traten diputados y deba volver al Senado, si es que se realizan estas modificaciones. Pero bueno, ahí, por ejemplo, una propuesta de un think tank de aquí de Argentina, un think tank empresarial, es seguir el modelo que se aplica en Uruguay, donde la licencia se paga al 100%, la licencia laboral, pero se hace cargo el Estado. Es decir, nuevamente las empresas
no tienen que poner un peso para sostener la licencia de los trabajadores y trabajadoras. Después, 2 puntos más como de los principales para que tengan un panorama, tiene que ver con el banco de horas, que elimina el pago por horas extra. Actualmente en Argentina la jornada laboral tiene un máximo de 8 horas, la jornada diaria. Por fuera de esas 8 horas se deben pagar horas extra. El modelo del banco de horas lo que permite es que el empleador haga trabajar más horas a una persona, hasta 12 horas por día, es decir, extiende la jornada laboral a 12 horas, y luego esas horas se compensan en otra jornada. Es decir, no se pagan como horas extra, pero bueno, si un día uno trabaja 2 horas más, otro día trabaja 2 horas menos. Es nuevamente una forma de reducir el costo patronal y de disponer de la vida del trabajador o la trabajadora de una manera mucho más autoritaria por parte del patrón y sin un límite a esa jornada. Finalmente, el último punto que me parece importante destacar es que se fraccionan las vacaciones. Actualmente las vacaciones de los trabajadores en Argentina tienen un mínimo de 15 días por la ley actual y se deben poder tomar de corrido. Bueno, esta nueva ley permitiría que las vacaciones se fraccionen en periodos de 7 días, mínimo de 7 días, y además el patrón decida en qué momento del año el trabajador se los puede tomar. Es decir, en la actualidad uno por lo general, en la época de verano, se toma las vacaciones para poder ir a algún destino turístico o bueno, para disfrutar de esa época del año. Bueno, ahora va a disponer el patrón del momento del año en que uno se pueda tomar las vacaciones. Y me parece importante destacar un aspecto más. El gobierno denominó esta ley Ley de Modernización Laboral. Sin embargo, la ley no habla de inteligencia artificial, no habla de automatización, e incluso deroga la ley laboral más reciente de Argentina, que es la ley de teletrabajo, que fue aprobada en 2020 durante la pandemia, y mantiene vigente una ley de 1929, que es la de la jornada laboral semanal, que tiene un máximo de 48 horas y es una de las más extensas del mundo. Es decir, no moderniza nada, deroga leyes modernas y mantiene la vigencia de leyes muy antiguas que van a contramano de procesos que se están dando en otros países, incluso de la región, como en México, como en Chile, de reducción de la jornada laboral. Bueno, pues un escenario terrible, terrible de todo lo que nos cuentas. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra en los siguientes días con esta convocatoria que están haciendo las centrales obreras, con esta presentación de la ley ante los congresistas, ante los diputados, y seguramente estaremos comunicándonos nuevamente contigo, Santiago. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y una última cosa que me gustaría agregar, si esta ley se llega a aprobar, que sería realmente muy grave, un retroceso muy importante en la Argentina, no es lo mismo que las organizaciones gremiales, las organizaciones populares lo hagan resistiendo en la calle y persistan en esa lucha para que en un futuro podamos eventualmente revertir estas medidas tan gravosas para el pueblo trabajador. Muchas gracias. Muchas gracias, son ya 9:24.